y hoy vamos a ver su propósito en tiempo de aflicción. Su propósito para nosotros en el tiempo de aflicción que quizás en algún momento hemos surcado. El texto bíblico que vamos a poner en pantalla en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 5, dice así: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, paciencia, dice la versión Reina Valera. Y la perseverancia, la paciencia, debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Amén. Este día entonces, iglesia, quiero que comencemos con una nueva serie de estudios bíblicos, los cuales están enfocados en los propósitos de Dios, en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Y hoy veremos el propósito de Dios en la aflicción. Pero para comenzar, definamos primeramente qué son los propósitos de Dios. Y cuando hablamos de los propósitos de Dios, estamos hablando sobre las intenciones, las metas. Estamos hablando sobre los planes que Dios tiene para la humanidad en general y también para cada individuo en particular. El propósito de Dios para la humanidad en general es que sean salvos. Dios quiere que el hombre y la mujer conozca a Dios, conozca a Jesús, le acepte como Señor y Salvador y sean salvos. Que todos conozcan la verdad para ser salvos de la condenación eterna. En 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4 dice: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Ahora, a nivel individual, la palabra de Dios nos declara que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros en particular. Él tiene un plan para nuestra vida. Y también nos declara que sus planes son buenos. Son propósitos o pensamientos que Él tiene buenos para cada uno de nosotros. Allí en Jeremías capítulo 29, verso 11, dice que porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y darles una esperanza. Y este es uno de los versículos más conocidos y que yo cito seguido. En él, Dios le dice al profeta Jeremías que tiene planes de bienestar, planes de esperanza para el pueblo de Israel, que estaba en ese momento en cautiverio bajo el poder de Babilonia. Dios les promete que los restaurará. Dios les promete que los va a bendecir si lo buscan de todo corazón. Porque Dios tiene un propósito para cada hijo suyo y para cada situación. Aunque a veces no lo entendamos, a veces no lo veamos, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y tiene pensamientos de paz, no de mal. Él nos da un futuro, Él nos da una esperanza que se cumplen en Jesucristo, su Hijo. Dios te invita, mi hermano, mi hermana, a confiar en Él. Te invita a que le ores, te invita a que lo busques con todo tu ser, porque Él te escucha, Él te va a responder según su voluntad y según su tiempo. También es importante comprender que Dios cumple sus propósitos en nuestra vida por medio de procesos.
Dios tiene un tiempo determinado y tiene una manera específica para llevar a cabo sus propósitos en nosotros. Así como cada semilla tiene una forma de ser sembrada, un método de ser sembrada, y cada terreno una forma diferente de ser preparado para que dé fruto, así Dios conoce la forma diferente con la que trata con nosotros, con la que trata con vos, mi hermano, para cumplir sus propósitos. Esa es la sabiduría que tiene Dios para tratar con nuestra vida de manera particular. Trata conmigo de manera diferente que con Humberto, que con Marina, que con Pablo, que con Nahuel. Él tiene la sabiduría para tratar con nuestra vida de manera particular. Isaías 28, 24 al 29 dice: cuando un agricultor ara para sembrar, ¿lo hace sin descanso? ¿Se pasa todo el día abriendo surcos y removiendo el terreno? Después de que ha emparejado la superficie, ¿no siembra eneldo y esparce comino? ¿No siembra trigo en hileras, cebada en el lugar debido y centeno en las orillas? Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Porque no se trilla el eneldo con rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso. Se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no lo trituran. También esto viene del Señor de los ejércitos, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Particular este pasaje, ¿verdad? Porque en este pasaje el profeta Isaías usa la imagen de un agricultor que sabe cómo preparar y sembrar su tierra y cómo tratar cada tipo de grano. Para ilustrar la sabiduría, Isaías usa este ejemplo para ilustrar la sabiduría, para ilustrar el propósito de Dios en su trato con su pueblo. El agricultor no ara todo el día, sino que sabe cuándo y cómo sembrar diferentes semillas y cómo trillar cada grano sin echarlo a perder. Así también Dios instruye. Dios enseña a su pueblo y sabe cómo disciplinarlo y sabe cómo bendecirlo según su necesidad. El mensaje de Isaías es que Dios tiene un plan maravilloso y una sabiduría superior a la de los hombres y que su pueblo debe confiar en Él y obedecerle. Al no comprender cómo Dios trabaja en nuestra vida con sus propósitos y sus procesos, es que muchas personas en tiempo de aflicción se desesperan y comienzan a preguntarse. Y cuando estoy hablando de personas, estoy hablando de cristianos. Si Dios puede sanarme, ¿por qué no me sana ya? Si Dios puede darme ese empleo, ¿por qué no me lo da ahora? Si Dios puede restaurar mi matrimonio, ¿por qué no lo restaura de una vez? Y como lo vimos en el texto que leímos, es que aunque nosotros no lo comprendamos, el Señor sabe lo que está haciendo, porque en su sabiduría Él tiene razones para hacer las cosas de esa manera en nuestra vida. Amén. Ahora veamos en la palabra de Dios cuáles son algunos de los propósitos de Dios en los tiempos de aflicción. Mi amado, mi amada, tenemos que comprender que el objetivo de nuestro Dios con las pruebas y aflicciones es que Él permite que lleguen a nuestra vida no para minar nuestra fe o desanimarnos. El propósito es hacernos madurar espiritualmente
y que aprendamos a esperar y a confiar en sus promesas, a confiar y a esperar en su palabra. Mis amados, debemos de entender que el propósito de Dios en los tiempos de aflicción es producir en nosotros perseverancia, o como lo dice la Reina Valera, paciencia. En el texto de Santiago que leímos al principio, lo volvemos a leer. Allí nos habla: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Vaya, yo estoy seguro de que es difícil sentirse dichosos cuando viene la aflicción y vienen las pruebas. Pero la Biblia te está diciendo: considera ser dichoso cuando tengas que enfrentarte con diversas pruebas. Pues ya saben, dice el verso 3, que la prueba de tu fe produce perseverancia, o sea, paciencia, según la versión Reina Valera. Y en los momentos de aflicción, no nos damos cuenta de que muchas cosas no dependen de nosotros. En el momento de aflicción uno está preocupado y está atento a ver qué sucede. Yo estoy seguro que la familia Lencina estuvo realmente entendiendo que había cosas que no dependían de ellos. Por eso fue que pidió oración y el pueblo de Dios acompañó y intercedió por Dana. A veces en los tiempos y en los momentos de aflicción no nos damos cuenta que hay situaciones de nuestra vida que no podemos controlar, que nosotros no las podemos arreglar, no las podemos ni siquiera cambiar, que lo único que podemos hacer es esperar con paciencia y perseverancia que Dios obre en nuestra vida. En el Salmo 41, David dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero debes saber que la paciencia no es quedarse sin hacer nada. La paciencia es confiar. La paciencia es mantenerte clamando, es mantenerte haciendo lo bueno, sabiendo que en el tiempo de Dios vas a ver los frutos de tu fe. Como lo dice la Biblia allí en Gálatas 6:9, en donde nos exhorta a no cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y con qué facilidad a veces nos damos por vencidos, iglesia. Pacientemente significa no permitir que nuestra boca se llene de quejas y de murmuraciones en contra de Dios. El Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te enojes ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Y muchas veces nos preguntamos: yo, hijo de Dios, obediente, sirviendo, y ¿sí? Incircunciso, como le dijo David. A este le va todo bien y a mí no me sale una. Seamos pacientes. No nos demos el derecho de quejarnos o enojarnos con Dios. Amén. El propósito de Dios en los tiempos de aflicción, mi amada iglesia, es que seamos humildes para reconocer que necesitamos pedir la sabiduría de Dios. Santiago 1:5: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a dar. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Y es preocupante ver que en los tiempos de aflicción hay muchos cristianos que pierden la esperanza. Porque en lugar de pedir la sabiduría de Dios, quieren resolver los problemas de la vida a su manera, sin tomar en cuenta al Señor. Cuando la palabra de Dios nos dice: ¿te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así, en el libro de Proverbios. En los tiempos de aflicción tenemos que pedir sabiduría
pero no la sabiduría humana. Debes pedir la sabiduría de Dios para poder tomar decisiones acertadas, para no tomar caminos equivocados, para no dejarte llevar por las apariencias en situaciones que aparentan ser buenas oportunidades muchas veces, pero que al final pueden terminar en dolor, en amargura para nuestra vida. Tengamos en cuenta lo que se nos dice allí en Proverbios 14:12. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. El propósito de Dios en los tiempos de aflicción es que nosotros experimentemos su consuelo y su fortaleza. Isaías 66:13 dice: como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes, en Jerusalén serán consolados. Todos sabemos que Dios es amor. ¿Quién no sabe que Dios es amor? ¿Hay alguien aquí? Todos sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Pero, ¿has experimentado el amor de Dios en tu vida? ¿Has experimentado el amor de Dios en tu vida? Porque, ¿sabes? Es muy diferente saber sobre algo y experimentar ese algo en tu vida. Hay diferencia. Y es en los momentos de dolor. Es en los momentos de verdadera aflicción, momentos de soledad, de enfermedad. En esos momentos cuando verdaderamente podemos experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Ese amor que nos da consuelo y nos da fortaleza. Allí, en esos tiempos de aflicción, es cuando podemos experimentar ese amor que Dios derrama sobre la vida de tus hijos. Seguramente le hemos hablado a alguno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, algún prójimo que esté pasando por un problema, por un proceso de aflicción. Le hemos hablado de la fortaleza seguramente y el consuelo que viene de parte del Señor. Pero nosotros ya experimentamos verdaderamente ese consuelo. Dios no quiere que solamente les hablemos a otros del consuelo del Señor, sino que también nosotros podamos experimentar ese consuelo. Que no sean solo palabras que le decimos a otros, sino que podamos hablar con autoridad del consuelo, hablar con autoridad de la paz, hablar con autoridad de la fortaleza que solamente el Señor nos da, porque la hemos experimentado en carne propia. Pablo en 2 Corintios 1, 3, 4 escribe sobre esto. Dice que debemos experimentar nosotros primero su consuelo para poder consolar a otros. La Biblia lo dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, experimentado, vivido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Nadie puede dar convincentemente lo que no tiene o no ha experimentado. Esto es común en los vendedores. El buen vendedor compra el producto, lo usa, averigua sus virtudes para poder venderlo. Y estoy seguro de que vos le vas a comprar uno o dos, porque es tanta la autoridad que tiene sobre eso que está vendiendo, que te termina convenciendo y diciendo: sí, qué buen producto, aunque no me sirve para nada y no lo necesito, pero ¿cuántas veces lo compramos porque el vendedor es bueno? Pues cuando vos, mi hermano, has experimentado verdaderamente el amor de Dios en tu vida, en los tiempos de aflicción, vas a ser convincente porque tenés lo que has experimentado y lo estás dando a quien lo necesita. Amén. El último punto, vaya pasando a adoración. El último punto sobre el propósito de Dios en tiempos de aflicción es que experimentemos su victoria en nuestra vida. 1 Corintios 15, 57 dice:
pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? No hay victoria sin batalla. No hay victoria sin pelea. Dios quiere que nos demos cuenta que por medio de Él somos victoriosos. Pero para que experimentemos su victoria, primero tenemos que entrar a la batalla. Nadie es victorioso sin haber peleado, sin haber batallado. Es fácil decir, todo lo puedo en Cristo. ¡Ah, qué fácil que es! Pero cuando estamos pasando momentos de aflicción, es cuando verdaderamente tenemos la oportunidad de que esas palabras tengan peso sobre nuestra vida, que esas palabras se hagan realidad en nuestra vida. Que verdaderamente por medio de Cristo, pase lo que pase, mi amado, mi amada, podemos tener victoria. Pablo en su carta a los Romanos, allí en el capítulo 8, verso 31, nos dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y sabes, Dios está de tu parte. Y no hay nada que pueda estar en contra tuya. Dios nos da la victoria por medio de Cristo. Pero ¿cómo vivir esa vida de victoria si no hay batallas, si no hay aflicciones que ganar en nuestra vida? Para que experimentemos su victoria, primero tenemos que entrar a la batalla. Tenemos que pasar por la aflicción para tener esa victoria que Dios tiene para tu vida. Las aflicciones son parte del propósito de Dios en la vida de sus hijos. Y eso significa que estás en medio de la batalla, en el medio de luchas que al final te harán vivir y te harán disfrutar la victoria para su gloria.